Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo debate en Redacción Médica. En esta ocasión se analizará determinantes sociales de la salud, desafíos y estrategias para avanzar hacia una atención más equitativa en el Sistema Nacional de Salud. Los temas que se desarrollarán durante este debate serán, por este orden, el impacto de los determinantes sociales en salud, los retos de los profesionales sanitarios y, por último, la equidad en el Sistema Nacional de Salud. Para este debate estarán presentes Manuel Arellano Ormisen, vicepresidente de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes, Diego Ayuso Murillo, secretario general del Consejo General de Enfermería, Mario Fontán Vela, vocal asesor de la Secretaría de Estado de Sanidad, María Isabel de Frutos Iglesias, directora general de Salud Pública de la Consejería de Salud de Cantabria, Manuel Mozota Núñez, miembro de la Comisión Permanente de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia, y Montserrat Ximeno Viñas, presidenta de la Sociedad Española de Medicina Interna. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo debate de Redacción Médica. El primer tema que desarrollaremos con ustedes es el impacto de los determinantes sociales de la salud. El primer punto en específico son cuáles son para ustedes, aquí contamos con sociedades científicas, con enfermería, con la voz de los pacientes, con administraciones. ¿Cuáles son para ustedes los principales determinantes sociales a tener en cuenta en la atención sanitaria y por qué creen que son tan importantes abordarlos? ¿Quién prefiera dar el pistoletazo? Buenas tardes. Adelante, Montserrat. No sé si Isabel quería intervenir o... Bueno, yo creo que todos conocemos los determinantes sociales de la salud. Sabemos que clásicamente pues, son la vivienda, el estatus socioeconómico, el trabajo, la educación y bueno, pues son los determinantes de la salud estructurales. Pero yo creo que también nos tiene que preocupar ahora, bajo mi punto de vista, los determinantes de salud emergentes que estamos viendo que han surgido en las últimas décadas. Y uno de los más importantes pues, son la soledad. La soledad no deseada me parece un determinante importante y como ese, pues, otros determinantes como puede ser el acceso a la tecnología o la gentrificación o cómo hemos cambiado el perfil de los pacientes debido al cambio climático. Entonces yo creo que una cosa son los determinantes clásicos que todos hemos estudiado de la salud y otra cosa es lo que hay que tener en cuenta en el siglo XXI de pues, aspectos que probablemente se nos escapaban, condiciones que están condicionando la oportunidad de enfermar o de tener salud de nuestros conciudadanos y de nuestros pacientes. Yo creo que también es fundamental, aparte de los que has dicho tú, que creo que es importante, sobre todo en las zonas rurales, ¿no? La despoblación, ese acceso a la sanidad y acceso a la salud que tienen, sobre todo en ciertas zonas rurales que cada vez se están envejeciendo más y está aumentando esa cronicidad y necesitan más apoyo y al final están reduciendo los recursos. Coincido yo también con mis compañeros, ¿no? Es cierto que el tipo de sociedad en la que vivimos determina claramente la salud de la población. En las personas mayores, como muy bien ha dicho Monse, ¿no? La soledad no deseada es un problema importante que como sociedad tenemos que abordar porque pues, cada vez vamos a ser más mayores, vamos a tener más enfermedades, vamos a generar más dependencia y hay muchas personas mayores solas que no desean estar solas, porque hay otra cosa que uno lo desee, ¿verdad? Pero hablamos de personas que están solas por las condiciones, porque no tienen un soporte familiar o también el problema de las zonas rurales, como comenta mi compañero, ¿no? Entonces ahí tenemos que intervenir. Yo creo que es importante que como sanitarios demos pasos también para una mayor integración con los servicios sociales. Los servicios sociales y salud tienen que estar coordinados y tenemos que juntos, ¿no? Establecer estrategias para prevenir situaciones como la soledad no deseada o la dependencia, ¿no? Que si hablamos un poco pues, de la situación de la ley de la dependencia, como sabemos, es claramente insuficiente. Y luego hábitos de conducta, por ejemplo, los adolescentes, ¿no? Los adolescentes con unos hábitos
de conducta, pues mucho de pantallas, de tecnologías digitales, de pocos hábitos de vida saludable. Eso genera también dependencia psicológica y también hay que abordarlo desde ese punto de vista como sanitarios, ¿no? Entonces yo creo que lo importante es tanto los servicios de salud como los servicios sociosanitarios implementar estrategias que cuenten con los profesionales de la salud y juntos vayamos a abordar temas que si no los abordamos van a generar muchas más complicaciones a futuro y van a generar muchísimas más comorbilidades en la población. Sí, yo creo que cuando hablamos de determinantes sociales de la salud es importante trasladar que existen unos determinantes estructurales que al final condicionan el acceso de las personas a recursos intermedios que pueden condicionar su nivel de salud. No es cuestión de inventar la rueda, porque ya desde hace como 2 siglos más o menos sabemos que, por ejemplo, la renta, la clase social es un determinante estructural que jerarquiza a la población y, por lo tanto, condiciona su acceso a determinados recursos, como pueden ser la educación a la que accede, el tipo de trabajo, las condiciones laborales o la propia vivienda, ¿no? Que ahora es un problema como muy actual. Y sabemos que son importantes a la hora de condicionar los niveles de salud de la población, porque ya, por ejemplo, en los años 80 en Canadá se publicó un informe, el informe Lalonde, que decía que evidentemente los sistemas sanitarios tienen un papel fundamental cuando la enfermedad ya ha aparecido, pero desde una perspectiva de salud pública es importante entender por qué las poblaciones se enferman de una manera desigual en función del territorio, por qué distintos grupos sociales en función de la clase social, en función de la racialización, en función del género, tienen distintas probabilidades de enfermar de unas patologías o de otras. Y esto no es una cuestión, digamos, de elección individual, sino que existen unos condicionantes estructurales que al final determina la probabilidad que tú tienes como persona de tener unas enfermedades u otras, o incluso que a la misma enfermedad tengas unas complicaciones mayores o menores en función de tu clase social o tu género o la racialización que puedas sufrir. Sí, me sumo un poco a lo que decís todos, porque creo que no podemos estar en contra, ni mucho menos, pero sí que desde la parte de los pacientes creo que hay una cosa que queda muy claro que todos hemos oído, que yo soy yo y mis circunstancias. Y al final las circunstancias son esos determinantes sociales que marcan muchas veces cómo está incluso mi propio estado de salud. No es lo mismo vivir en una zona con poco entorno cultural, con bajos recursos económicos, si me permitís la etiqueta, en vivir en una zona más chabolista, que vivir en una zona quizá más elitista, con un nivel y calidad de vida muy diferente. Porque es que incluso hasta el agua que estamos tomando es distinta en los dos sitios. Y el agua marca mucho la salud. Con lo cual, entender a la persona es entender no solo lo que tiene la persona, sino el entorno familiar, pero también del acceso social, cultural, etcétera, etcétera, que tiene, porque eso es lo que va a marcar muchas veces el concepto de salud. Si nos fijamos en poblaciones con niveles socioeconómicos bajos, tienen niveles de enfermedad mucho más altos que personas con niveles de estudios superiores. ¿Tiene algo que ver? No seré yo el que te diga que sí o que no, porque eso tiene que haber estudios científicos, pero parece que es así y que esto lo marca. No voy a ser yo el que me moje, pero creo que todos estamos de acuerdo en que eso es así, ¿no? Y si yo soy yo en mis circunstancias y marca más, y esto también lo hemos oído muchas veces, el código genético, el código postal que el código genético, yo creo que es porque efectivamente hay algo que tenemos que tratar de identificar para que, cuando hablamos de atención en el sistema sanitario, de forma preventiva, tengamos algo que hacer para que sea equitativo en todos los niveles, en todos los estados económicos, sociales, culturales. De acuerdo. Para poder hacer una atención verdaderamente equitativa y darle a cada uno lo que le corresponde y no darle a todos lo mismo, que sería igualitario, pero creo que el caso de ahora va mucho más al concepto de equidad. Quería preguntarle también a María Isabel de Frutos si quiere añadir algún aspecto. Bueno, muchas gracias. Es verdad que se siente la distancia, ¿no?, hacia aquí, pero yo voy a intentar un poco redondear porque ya las personas que han ido participando han ido nombrando y enumerando un poco cuáles son los determinantes sociales que son efectivamente tan importantes en conseguir una equidad en salud. Pero yo cerraría un poco la pregunta diciendo que los determinantes sociales son un poco las circunstancias que nos acompañan desde que nacemos, crecemos,
vivimos, trabajamos y llegamos a la edad de personas mayores. Es un poco todo aquello que nos rodea y que efectivamente los determinantes sociales tienen un peso diferente en un momento u otro, pero al final todas esas circunstancias efectivamente que nos rodean, que nos ayudan, nos dificultan, yo diría que son esos determinantes sociales. El paciente quien sufre estos impactos que han ido mencionando. Y quería preguntar, por ejemplo, a Manuel Arellano, ¿qué consecuencias puede tener el hecho de no contar justamente con la visión global del paciente? La primera, la que ya he mencionado, ¿no? El concepto de si no tienes en cuenta las circunstancias, probablemente no tengas en cuenta todas las necesidades de la persona y el entorno donde vive y cómo le afectan. Por lo cual yo creo que el primer impacto está claro. El segundo impacto, que también me parece que es muy claro, es porque a veces tenemos la tentación de atender más a la enfermedad que a la persona. Y si no tenemos en cuenta esos conceptos, vamos a seguir atendiendo mucho más a la enfermedad que a la persona. Y la persona tiene unas necesidades que es lo que espera del sistema sanitario que sea resuelto. No su enfermedad, sino su persona, sus expectativas de vida, sus necesidades. Y eso no puede entenderse, si no es como decía, en las diferentes etapas de la vida. A los niños tienen unas necesidades completamente distintas de las que tiene un adolescente, de las que tiene una persona adulta o de las que tiene una persona con tercera edad, y no es lo mismo ser hombre que ser mujer. No tiene nada que ver. Desde el ámbito de la perspectiva de la prevención, evidentemente, no es lo mismo tener dietas, hábitos saludables que no tenerlos. No es lo mismo tener un nivel cultural mediano que no tener un nivel cultural, que ser analfabeto, o no tener conocimientos alfabéticos. Yo creo que por aquí tiene que ir, y que dentro de atención primaria, que me parece que es un poco lo que puede englobar todo, aunque también está hospitalaria y urgencia, son distintas maneras de entrar dentro del sistema sanitario, tenemos que tener en cuenta esa parte de la biografía y la biología de la persona para tratar de evitar, en la manera de lo posible, diferentes cosas que pueden llevar a tener una mala calidad de vida, que al final lo que a nosotros nos importa a los pacientes, no nos engañemos, es la calidad de vida. Y esos determinantes sociales de la salud, mal gestionados o no conocidos o no apuntados o no coordinados con todos los potenciales proveedores de salud del sistema o sociosanitario del sistema, pues al final hace que te puedas perder muchas cosas y que la persona tenga una potencialidad de comorbilidad, de no mejora, de caída, de menos esperanza de vida, bastante fuertes, y que impactan de una manera muy potente en la persona y en su entorno. De acuerdo. ¿Cómo creen que estos determinantes sociales pueden llegar a afectar a la hora de trazar un diagnóstico correcto y qué papel juegan? Bueno, a mí me parece fundamental tenerlos en cuenta, porque si no los tenemos en cuenta no haremos diagnósticos precoces ni el diagnóstico que tiene ese paciente, puesto que una parte importante de su historia de vida la habremos perdido. Entonces es fundamental, si queremos tener diagnósticos adecuados, perfectos y precoces, contar con los determinantes sociales, puesto que, como ya hemos quedado todos, se ha recalcado María Isabel, son todas esas condicionantes que te acompañan durante toda tu vida. También es importante a la hora de pautar los tratamientos, evidentemente, porque si no tienes bien diagnosticado al paciente, al ciudadano, no le vas a poder aplicar el tratamiento más idóneo, puesto que hay factores y enfermedades que no estás diagnosticando y que no tienes identificadas. Por otro lado, supone también una carga económica para el sistema sanitario y menos satisfacción y mucha más probablemente iatrogenia para el paciente, puesto que no has identificado muchos factores de riesgo que van a intervenir a lo largo de su vida en generarle enfermedades. Entonces, me parece fundamental tener todo esto en cuenta. Cuando no hemos tenido en cuenta los determinantes sociales, estos pacientes sufren, y eso está ya estudiado, sufren más hospitalizaciones, tienen más riesgo de comorbilidades, los tratamientos son menos eficaces y hay, por supuesto, menor calidad de vida de esos pacientes por todo lo que sufren a lo largo de su vida y menor satisfacción. Por eso es importante identificar todas estas condicionantes, pues porque nos van a ayudar mucho al diagnóstico y a tratamientos. Yo quería decir que también, evidentemente, estoy de acuerdo. El paciente no es solo él, sino sus circunstancias. Evidentemente, los pacientes no son iguales. Es verdad que muchas veces los médicos pecamos
en tratar enfermedades y no enfermos, tenemos que tratar enfermos y, por supuesto, en estos pacientes, evidentemente, todo lo que les rodea es muy importante y esas circunstancias muchas veces, sobre todo en el medio rural, es de especial importancia. Y sobre todo también quiero decir que cuando los médicos de atención primaria se creó la especialidad, les llamaron médico de familia y comunitaria, ¿no? dando una expansión, no solo hablando del médico de cabecera que antes era, que era el que a la cabecera de la cama, sino que ya le querían poner el nombre de como que tenían que también aplicar en su entorno familiar y en su entorno comunitario. Yo por aportar una visión un poco más macro, a lo mejor de la administración, yo creo que cuando no tenemos en cuenta los determinantes sociales, como bien apuntaban los dos Manueles y Montserrat, puede ocurrir dos cosas. Creo que a nivel macro, desde un punto de vista de salud pública, las políticas que intentamos o bien aplicar o bien promover muchas veces se salen del marco de lo sanitario, porque aquello que condiciona la salud, como comentaba antes, está fuera de las puertas del sistema sanitario, ¿no? Las cuestiones de la vivienda o, por ejemplo, las razones por las que existen unas prevalencias diferentes de tabaquismo, de consumo de alcohol en distintos grupos. Digamos que las políticas que hay que aplicar para intentar reducir esos factores de riesgo no tienen que ver tanto con el sistema sanitario, sino con políticas de salud que no son sanitarias siempre. Si aplicamos estas políticas desde un punto de vista como igualitario, que lo comentaba antes Manuel, el riesgo que tenemos es ser universalistas, pero generar desigualdades e inequidades en salud, porque no se aplica igual a todo el mundo, porque no todo el mundo parte de la misma posición. Por eso desde salud pública hay un concepto que se llama universalismo proporcional, en el cual tú aplicas una medida que va a afectar a todo el mundo y va a beneficiar a todo el mundo, pero pones el foco en aquellos grupos sociales más desfavorecidos o que tienen un mayor riesgo de enfermedad. Esto desde el punto de vista macro. Desde el punto de vista micro, voy a añadir muy poco comparado con lo que ya han dicho mis compañeros, que concuerdo completamente, pero creo que al igual que en la práctica sanitaria se tienen en cuenta las alergias a la hora de prescribir un medicamento, pues también las condiciones sociales se tendrían que tener en cuenta, porque al final es lo que te va a condicionar un mayor éxito, una mayor adherencia a un tratamiento, un mayor éxito a la hora de recuperar a un paciente. Y solo por añadir una cosa, comentabas qué impacto tiene en el diagnóstico, simplemente decir que, por ejemplo, en el año 2012 se aprobó un Real Decreto para restringir a las personas migrantes el acceso al sistema sanitario. Ya solo el hecho de que haya un grupo de población que reside en nuestro país, que paga impuestos, que contribuye al estado del bienestar, no pueda acceder ni siquiera al sistema sanitario, hace que te quedes, que pierdas a gente a la hora de diagnosticar, y esa gente al final, como decía Montserrat, terminará llegando seguramente a urgencias haciendo un uso menos eficiente de los recursos sanitarios que si se lo hubiera atendido desde el primer momento en atención primaria por los cauces habituales. Yo voy a dar el enfoque un poco profesional. Las enfermeras y enfermeros hemos tenido siempre claro la importancia de los determinantes sociales en la salud. Fíjate, la visión que tiene la enfermera siempre es una visión muy holística de la persona. Hablamos de la persona, no de la patología o de la enfermedad, que también, porque va asociada, pero siempre hemos tenido esa visión. Desde que se hace una valoración de enfermería, se diagnostica los diagnósticos enfermeros y se planifican los cuidados, el abordaje que se tiene siempre es una valoración por necesidades o por patrones que al final está abordando todas las áreas de la persona. Entonces eso enriquece muchísimo la aportación que proporcionan en cuidados y en salud las enfermeras y enfermeros por esa visión global que tenemos. Esa es la gran aportación que yo creo que tienen las enfermeras y los enfermeros al sistema de salud y sobre todo a la ciudadanía. Entonces eso para nosotros es esencial, la valoración integral de la persona, evidentemente qué patologías tiene asociadas, pero dónde vive, cómo vive, quién le soporta, qué recursos tiene. Y hay dos figuras que están demostrando, donde están implantadas, que esto es así y está dando resultados en salud. Son las enfermeras gestoras de casos y las enfermeras de continuidad asistencial, donde se están potenciando estas figuras, hacen esa visión integral de la persona y coordinan los recursos sanitarios en función del nivel asistencial donde se encuentre el paciente o la persona y se suministra una mayor calidad o se proporciona una mayor calidad asistencial al final al ciudadano y los recursos disponibles. Claro, a veces no son todos los que uno quiere, ¿verdad? Pero sí por lo menos los disponibles. Con lo cual yo creo que ese enfoque va muy alineado, ¿no?, con lo que comentaba Manuel. Mejorar la calidad de vida del paciente, de la persona, al final es lo que todos pretendemos, ¿no? Sí, adelante. Bueno, yo quería hacer una aportación. Efectivamente, nadie mejor que los profesionales asistenciales
que están ahí en eso saben, y bueno, el representante también de asociaciones de pacientes entiende perfectamente, como todos, que lo importante es hacer un abordaje integral de esa persona. Pero entendiendo que efectivamente hay factores sociales que parece que no están tan relacionados con la salud, pero que sabemos que influyen, yo me encantaría un poco abrir el debate o lanzar un poco el mensaje de que un informe sobre salud en el mundo del año 2008 de la OMS ya nos decía que la salud debe estar presente en todas las políticas. Y efectivamente esto es trascendental, o sea, no podemos entender que la salud se limite únicamente a lo que es el Ministerio de Sanidad o la Consejería de Sanidad-Salud o el servicio de salud correspondiente de la comunidad. Tenemos que pensar en una visión un poco más amplia y efectivamente tenemos que crear esos enlaces y esas sintonías pues, con otros entornos que se dedican pues, a la vivienda, a la educación, al medio ambiente, a todas estas cosas que sabemos que influyen, pero que estamos acostumbrados, y lo digo por la parte que me corresponde, a trabajar en la salud sin pensar que efectivamente tenemos que crear alianzas con ese entorno que sabemos que va a afectar a nuestros ciudadanos y que va a influir en su salud. Hemos hablado de tratamiento, de diagnóstico. Quería preguntar, Rosaura, ¿qué repercusión pueden llegar a tener en la propia evolución de la enfermedad estos determinantes sociales que hemos ido analizando y qué complicaciones podrían sufrir estos pacientes en su enfermedad en relación a un contexto social? Bien, yo me lanzo. La principal contraindicación, me atrevería a decir, es que la falta de participación del paciente hace que pierdas la visión del más experto en la atención de ese paciente, que es el propio paciente. Me explico por si ha parecido un poco galimatías. El protagonista de mi vida soy yo, como paciente. Nadie sabe más de mí que yo, con lo cual si quieres saber algo de mí, pregúntame a mí. Y ese concepto de participación del paciente, al final, es lo que tiene que empezar a abrirse en todos los niveles, en el más macro, en el más meso y en el más micro. En el ámbito micro empezaríamos con la toma de decisiones compartidas, pero teniendo en cuenta, una vez más, qué es la persona, cómo es la persona, en qué entorno vive, qué educación tiene, qué capacidades tiene, si tiene alfabetización en salud o no tiene alfabetización en salud, porque eso te va a hacer ayudar a acompañarle en un camino completamente diferente en función del punto en el que esté. Todos sabemos y se sabe que cuanto más conocimientos tiene en salud y más alfabetización, más educación en salud, más capacidad de autocuidado tiene. Si tiene más capacidad de autocuidado, tiene mucha más corresponsabilidad. Y si tiene corresponsabilidad, probablemente va a hacer mucho mejor utilización del sistema. Y va a llegar a un momento de adherencia a la medicación, a la adherencia terapéutica, que en el fondo es lo que todos deseamos. Con lo cual, aquello que en la alfabetización quizá no se entienda muy bien, tiene un sentido final muy importante. El impacto que tiene no hacer todo esto, al final puede significar que alguien tenga que dejar de trabajar. Y si tiene que dejar de trabajar, el impacto que tiene lo tiene la persona, pero igual esa persona no puede acceder a una vivienda. Si no tiene trabajo, probablemente la familia pasará más penurias económicas porque hay un miembro menos de la familia que puede generar ingresos y que puede traer. Probablemente no tendrá acceso para comprar una comida más saludable que le pueda mantener en un estado saludable. Es decir, tiene una complejidad muy grande el hecho de no contar con esa participación real y efectiva de los pacientes a todos los niveles. Y lo decía María Isabel de una manera que a nosotros nos gusta mucho. No es políticas de salud, sino salud en todas las políticas, pero en todas las políticas creo que hay que poner, en todas las políticas, igual aquí sí que tiene que centrarse más en el ámbito sanitario para no volvernos muy locos, pero sí que tiene que haber en los ámbitos de decisión personas que con criterio puedan definir cuáles son las necesidades de los pacientes en el ámbito más macro, para que, por ejemplo, y creo que hay que darle la enhorabuena al Ministerio por hacer una ley de cronicidad, cuando todo el mundo sabemos que hemos pasado de la atención del paciente agudo al paciente crónico. Hay mucha más cronicidad, un 54% de la población en España tiene al menos una patología crónica, con lo cual parece ser que tiene algo de sentido que empecemos a enfocar hacia las necesidades de la gente, que son cambiantes. Hicimos un estudio, perfil digital, entre personas con 4 patologías
identificábamos que los que tenían menos acceso a la innovación tecnológica eran personas de nivel cultural y educativo medio-bajo, pero que a la hora de acercarse al mail, al chat, andaban todos bastante pez, únicamente un 30% se medio manejaba bien. Y casi todo el mundo, los que ya tenían perfiles de edad bastante mayores, iban a los nietos. Y los que tenían más recursos económicos, veíamos que comían mejor, que tenían más acceso a Internet. Quiero decir, hay cosas que si no contamos con ellos, si no les preguntamos, que a veces no preguntamos, y ese es el principal problema de la pregunta, bien la idea, es poner encima de la mesa cuáles son las necesidades y poner al paciente realmente en el centro, pero como un agente activo, que tome parte en las decisiones, en los comités, para que pueda participar y pueda evitar esas complicaciones que podrían sufrir si no se entiende muy bien en su contexto social y sanitario. Continuidad existencial, en fin, un montón de cosas que seguro que terminan saliendo. Bueno, yo creo que todos estamos de acuerdo que lo más importante es identificar los determinantes sociales, identificar las condiciones que tiene ese paciente, los condicionantes que tiene y que rodean a la vida de ese paciente. Si no los tenemos identificados, ya hemos dicho que vamos a retrasar sobre todo tratamientos y diagnósticos, y eso es algo que nos tiene que preocupar, ¿no? Porque tenemos que identificar factores de riesgo para adelantarnos a que puedan provocar enfermedades. Por otro lado, hay que tener en cuenta que estos determinantes muchas veces están condicionando no solo alteraciones a nivel de la salud mental, sino también simplemente estrés crónico, pues porque saber que no puedes llegar a final de mes o que no puedes alimentarte bien, pues esto genera estrés crónico, y eso también ya está demostrado que genera enfermedades cardiovasculares, no solo de salud mental. O sea que yo creo que hay que ir más allá, ¿no? Entonces, ese tipo de complicaciones es el que debemos evitar. Para eso hay que intervenir sobre estos determinantes. Ya ha hablado Manuel también de, evidentemente, una de las complicaciones que tiene pues, es la adherencia al tratamiento. Si tú no has determinado bien las condiciones de vida de esa persona, probablemente no consigas que se adhiera bien al tratamiento, porque tiene peculiaridades que tú tienes que conocer. Igual que en el acceso a una alimentación saludable, pues tienes que conocer que puede complicarse la evolución del paciente dependiendo de sus determinantes sociales, porque no puede acceder a una alimentación saludable. Yo creo que es un tema muy importante, que yo creo que todos los que estamos aquí sabemos que tiene trascendencias y que probablemente, yo creo que hasta ahora, que nos hemos dedicado a avanzar en el conocimiento científico muchísimo y en el desarrollo de fármacos y en la tecnología, no nos hemos dado cuenta de que la base es esta. La base donde tenemos que actuar ahora en el siglo XXI es en la identificación de los determinantes sociales y en abordarlos, porque si no, no vamos a conseguir pues, una calidad de vida en nuestros pacientes, ni por supuesto un sistema sanitario eficiente y sostenible. ¿Alguien quería...? Sí, no, yo creo que los determinantes sociales son fundamentales y tratarlos y ver en el contexto que está el paciente. Evidentemente, si retrasas el diagnóstico, el tratamiento no va a ser eficaz y el pronóstico va a ser peor. Y por supuesto también la adherencia. Hay múltiples estudios que así lo corroboran, y por lo tanto yo creo que ver al paciente de forma global, tanto en su parte orgánica, pero también en su parte psicológica, pero también en su parte social, yo creo que es fundamental. María Isabel quería comentar. Sí, adelante. Bueno, yo quería hacer una puntualización. Efectivamente, entiendo que es muy importante conseguir la adherencia terapéutica de los pacientes, pero eso exige una formación e información al paciente antes de tomar las decisiones. Y hemos pasado de un entorno en el que la atención sanitaria era muy paternalista, y eso lo hemos vivido todos los que ya tenemos muchos años, pero ahora las cosas han cambiado y ahora es necesario, como decían, contar con la corresponsabilidad del paciente. A mí eso me parece muy importante, y que es verdad que para contar con esa corresponsabilidad tenemos una obligación fundamental de todos formar e informar a ese paciente para que tome las decisiones más adecuadas. Porque durante mucho tiempo yo creo que hemos trabajado en hacer lo mejor para el paciente sin el paciente.
Y este momento es justo en el que tenemos que tener conciencia de que tenemos que trabajar para el paciente, pero con el paciente. Y eso yo creo que nos puede ayudar mucho a cómo vamos a lograr esa adherencia terapéutica del paciente. Además, le vamos a dar una formación que nos va a servir para el futuro y le vamos a generar un ciudadano más autónomo y con una responsabilidad sobre el uso adecuado de los recursos en el sistema sanitario nacional. A mí esto me parece también muy importante y a tener en cuenta. Lo que pasa es que la adherencia terapéutica también está condicionada muchas veces por estos determinantes, por la pobreza, por las zonas apartadas, la poca accesibilidad que pueden tener a centros, no solo a centros sanitarios, sino a una oficina de farmacia. Entonces yo, en ese sentido, claro, las decisiones compartidas que ya habló Manuel, me parece que es fundamental tomar la decisión con el paciente, formarle, empoderarle. Pero luego tenemos pues, otra serie de factores que están impidiendo que a lo mejor la adherencia terapéutica sea la adecuada. Entonces, este tipo de situaciones que viven muchos de nuestros pacientes, pues hay que tenerlo también en cuenta y que impide que sean tan adherentes a los tratamientos porque no tienen muchas veces accesibilidad o porque, bueno, pues porque piensan que pueden no tomar las pastillas porque necesitan a lo mejor ese euro para otra cosa. Entonces, yo creo que también ahí hay condicionantes importantes. Sí, solo por incidir en lo que comentaba Montserrat, porque nosotros entendemos desde el Ministerio que incluso la participación de los pacientes y la información a los pacientes y la corresponsabilidad es una cuestión como de derechos legítimos de los pacientes, de participar en sus propios procesos de enfermedad y en su autocuidado. Pero no solo eso, no solo es informar a los pacientes, porque también podríamos hacernos las preguntas de cómo se transmite la información, qué personas están más capacitadas o no para entender la propia información, e incluso de seguirla luego por sus condicionantes de vida, como comentaba Montserrat, ¿no? La información es una cuestión y la formación como de derechos de los pacientes, de tener un rol activo dentro de su autocuidado, pero necesitábamos lo que comentaba también María Isabel antes, necesitábamos lo que yo llamaba políticas de salud, pero que en realidad son salud en todas las políticas, porque tampoco podemos poner, desde mi punto de vista, toda la responsabilidad en los profesionales sanitarios de que se hagan cargo, por así decirlo, de los condicionantes de vida, porque al final lo que estamos hablando excede las capacidades del sistema sanitario. Si hablamos de las condiciones laborales, de los salarios, de la vivienda, de la desigualdad de género, de la discriminación por raza, todo eso requiere de políticas que van mucho más allá de las capacidades que tiene un profesional sanitario en el hospital o en su centro de salud o del sistema sanitario en su conjunto. Entonces, necesitamos información, necesitamos formación de los pacientes, incorporarles a los procesos de autocuidado, pero también entender que se requieren de políticas que van mucho más allá del sistema sanitario si queremos que incluso el resultado que puedan tener los profesionales y los pacientes en su cuidado sea mucho más exitoso. Sin querer atascarnos mucho en este tema, porque puede dar mucho juego. Pero es verdad que hay perfiles de pacientes igual que perfiles de profesionales que son muy buenos y muy malos. Muy malos pacientes en todos los sentidos. Que ya le puedes decir lo que quieras, que va a hacer lo que le dé la gana. Y tenga la condición que tenga. El estatus, el nivel, formación, da igual. Van a hacer lo que quieran porque en general son indisciplinados. Permitidme que sea un poco fino, pero son poco autocorresponsables. Yo creo que nosotros siempre ponemos como la diabetes como aquella enfermedad de mayor autocuidado, de mayor corresponsabilidad, y probablemente es hacia donde hay que tender que ir. Pero hay que entender que ni todos los profesionales tienen la mano izquierda para acompañar en el proceso educativo para llegar a ese punto de corresponsabilidad, ni todos los pacientes tienen esa capacidad. Y ahí es donde precisamente nosotros incidimos en que si ya es, me parece que es un derecho inmaterial, la relación médico-paciente, ¿no? Está reconocido como un derecho inmaterial de la UNESCO, ahora perdón, no me acuerdo bien del concepto, pero igual Diego lo tiene más claro, pero está identificado que eso es una cosa valiosísima. Y muchas veces cuando viene el médico, yo suelo decir que cuando viene el médico es porque te va a reñir, porque solo viene a reñirte. Entonces, igual hay que trabajar mucho más con el concepto de confianza, de qué tal estás, de mirar a los ojos, de tocar, de acercarse, mucho más que el concepto terapéutico de hay que hacer una formación como muy reglada, donde el paciente se puede ver encorsetado y decir, yo no quiero vivir con esto, yo quiero que mi vida sea un poco más normal, ¿no? Normalizar. Y a veces eso viene con la relación de los profesionales, insisto, que no siempre es fácil, pero hay mucha gente con la que es muy fácil y es por donde hay que empezar para empezar a normalizar y que sean los propios pacientes
los que prescribiendo pacientes, entenderme el concepto de prescribiendo pacientes o asociaciones de pacientes, podamos ayudar a los médicos a que también todo esto lo podamos amoldar conociendo desde dentro cómo es el camino de un paciente, porque lo hemos hecho, no nos lo han contado, amoldarlo y ayudarle a la familia a darle también ese camino de entendimiento de cómo aceptar las cosas, que yo creo que muchas veces es la palabra mágica, el concepto de aceptación, ¿no? Que no ha salido todavía, pero que a veces, para que todo esto funcione, tiene que haber esa parte de trabajo interno que se llama aceptación y eso te lleva a la corresponsabilidad. Iniciamos, si les parece, el segundo bloque de este debate, retos de los profesionales sanitarios. Quería preguntarles con qué herramientas cuentan hoy en día los profesionales para identificar dichos determinantes sociales que se han ido analizando durante esta primera parte del debate y, sobre todo, cuál sería la forma correcta de abordarlos para avanzar hacia la equidad en la atención sanitaria. Quería saber la opinión de las sociedades científicas que tenemos aquí, de enfermería, de administración, un poco de todos los personales que forman parte del debate. Bueno, yo creo que es fundamental en la atención primaria. Sí. Conocemos al paciente en todas sus vertientes, conocemos a la familia, conocemos a su entorno. Es fundamental la estabilidad de las plantillas para que no haya mucha rotación, porque muchas veces y muchos pacientes se quejan que hay una excesiva rotación en los puestos de atención primaria, sobre todo en aquellos que es de difícil cobertura, sobre todo en las zonas rurales que están más alejadas de la ciudad. También la ciudad tiene problemas, no vamos a decir que solo el problema es la zona rural, la ciudad tiene problemas como ese aumento de la presión asistencial, esa escasez de profesionales que hay y esas agendas interminables que muchas veces tenemos los médicos de atención primaria. Esa es una forma de dotar que las consejerías y los ministerios doten a los profesionales de más medios, de más tiempo en las consultas, y saber saber al paciente, tratarlo y tener una continuidad en el tiempo. Yo creo que estos aspectos son fundamentales. Yo coincido con mi compañero médico, ¿no? Desde luego la atención primaria juega un papel clave, ¿no? en esta detección de determinantes sociales, porque es el nivel comunitario, es el nivel familiar, ¿no? Y muchas veces nos encontramos con que una atención domiciliaria, una persona mayor con patología compleja, pues tiene menor comorbilidad en función de quién le está cuidando, qué cuidador, qué conocimientos tiene, qué tipo de alimentación tiene, qué accesibilidad a los sistemas de salud tiene, ¿no? Que ahí estaría pues, las demoras, listas de espera, todos estos problemas que son problemas que tenemos que poner encima de la mesa también para abordarlo. Por tanto, hay que reforzar la primaria. Yo creo que si queremos hacer frente a una mejora de la salud poblacional, ¿no? La salud pública pivota en la atención primaria y ahí hay que hacer un énfasis, ¿no? Y quizá pues, una mayor inversión, ¿no? Como país, invertir más en la atención primaria y en los recursos que tienen, ¿no? Todos los profesionales de atención primaria tienen instrumentos para poder hacer esa valoración de los determinantes sociales y valorar riesgos evidentemente asociados a estos determinantes, pero muchas veces nos vemos con la imposibilidad de hacer todo el trabajo que nos gustaría hacer con la población, ¿no? Tenemos muchas veces una atención muy reactiva a la demanda asistencial, pero poco proactiva a la comunidad y a la familia, ¿no? Y tanto la especialidad médica como la de enfermería es enfermería familiar y comunitaria o medicina familiar y comunitaria. Hay que apostar por esto. Yo creo que haría un gran favor a detectarlo y a mejorar las condiciones de vida de la población en general y de las personas con patología. En medicina interna, ¿cuál sería un poco...? Bueno, yo creo que lo más importante, como han dicho mis compañeros, es el tiempo. La herramienta fundamental es el tiempo que le tenemos que dedicar al paciente para conocer toda su historia de vida. Hacer una buena historia no significa solo preguntar antecedentes médicos o familiares, sino también todo este tipo de condicionantes, de condiciones que le están condicionando su salud. Por otro lado, pues muchas veces también creo que hay que hacer un esfuerzo en el paciente, no solo, por supuesto, medicina primaria, de atención primaria, lleva el peso, pero cuando ingresan, pues también hay que hacer un esfuerzo en la hospitalización por intentar detectar los determinantes sociales que tiene esa persona que está hospitalizada, porque muchas veces a lo mejor ha sido patología aguda porque luego llega al hospital y que ha pasado poco por su médico de atención primaria cuando es gente joven, porque claro, estos determinantes están ocasionando daño
en la salud, no solo de la gente mayor, sino también de la gente joven. Entonces, yo creo que es fundamental también en la hospitalización insistir un poco en dedicarle un poco de tiempo a poder detectar todo lo que podamos de la historia de nuestros pacientes. Y luego también me parece fundamental la coordinación, o sea, el realizar la multidisciplinaridad de verdad, el ejercicio de que vamos a trabajar todos con todos, que es la herramienta fundamental, no solo entre especialistas médicos, sino con otras categorías profesionales, por supuesto enfermería, que es crucial en este tema, pero también trabajadores sociales, que yo creo que bueno, las unidades de continuidad asistencial ahora mismo ya son multidisciplinares y trabajan no solo con enfermerías, especialistas médicos y trabajo social, también probablemente nutricionistas y todo lo que pueda contribuir a que ayude a nuestros pacientes a poder bueno, pues mejorar su calidad de vida. Entonces me parece fundamental el tiempo, tanto en consulta ambulatoria como hospitalizado, que yo os digo que muchas veces se nos escapa preguntar estas cosas, y que figure en la historia, porque a veces se lo preguntamos y no figura en la historia. Entonces tenemos que registrar todos estos datos en la historia, igual que registramos una alergia. Es importante saber dónde vive, cómo viven, que si es un cuarto sin ascensor, es que esto va a limitar mucho más o menos sus ingresos o qué calidad de vida tiene, es necesario. Y muchas veces esto no lo registramos en las historias clínicas. Entonces, a lo mejor conocemos mucho a nuestro paciente y pensamos que todo el mundo sabe pues, que a lo mejor no le puedo prescribir que coma saludable porque tiene una renta de 600 euros. O sea, yo creo que este tipo de cosas es fundamental. Y ahora todavía no lo escribimos en las historias, no lo dejamos registrado. Sí, yo creo que la herramienta fundamental, lo han dicho muy bien los compañeros, es el tiempo, incluso las condiciones de trabajo de los propios profesionales sanitarios, ¿no? Yo creo que ahí tanto el Ministerio como las comunidades autónomas hemos hecho el diagnóstico y estamos avanzando, coordinándonos para intentar mejorar un poco en ese sentido de la accesibilidad de los pacientes al sistema sanitario y potenciar, por ejemplo, con el último plan de acción de atención primaria, potenciar esa parte comunitaria, que es la que, digamos, tiene la visión del paciente su contexto familiar y social más inmediato. Yo creo que hay distintos niveles a la hora de implicarse en los determinantes sociales en función del nivel asistencial. Creo que en todos es fundamental que se tenga en cuenta este tipo de cuestiones. Es verdad que la atención primaria, digamos que el paciente nunca se va de alta de la atención primaria porque es quien le va a seguir a lo largo de toda su vida o mientras resida en una zona determinada, ¿no? Y por lo tanto puede tener un papel más cercano y más constante y más continuo a la hora de incorporar estos determinantes en la práctica de los profesionales sanitarios de los centros de salud, pero también es fundamental tenerlo en cuenta en los hospitales por el propio trabajo de los profesionales sanitarios a nivel hospitalario y luego por la coordinación hospitalaria primaria que tiene que haber en muchas ocasiones. Pero bueno, por contar cosas concretas, ¿no? Coincido completamente con Montserrat de que la historia clínica se tiene que avanzar de alguna manera. Es verdad que tenemos algunos datos parciales, está el copago en la tarjeta sanitaria, que de alguna manera, no de manera como muy precisa, pero te da una información sobre la renta de la persona, pero en la Comisión de Salud Pública hace unos años se aprobó una propuesta para intentar incorporar estos determinantes sociales en la historia clínica. Seguramente no sean necesarios todos los determinantes sociales que se nos puedan ocurrir, pero desde luego sí que podemos pensar a lo mejor una lista breve que ayudaría a cualquier persona que trabaja en el sistema sanitario cuando recibe un paciente de primeras a hacerse una composición de lugar de dónde viene este paciente y qué recursos tiene a su alcance, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido hay una propuesta y se está intentando avanzar en la incorporación de estos determinantes de la historia clínica. María Isabel, no sé si querría añadir algún apunte al respecto. Sí, bueno, únicamente, estando de acuerdo con lo que se ha dicho, destacar algún aspecto. En primer lugar, efectivamente, la importancia de la coordinación de la atención primaria y la atención hospitalaria. Me parece fundamental, hay que trabajar en esa línea. La atención primaria tiene un papel mucho más directo con el ciudadano, pero el hospital, cuando llega el paciente, tiene que conocer un poco, efectivamente, de cómo viene y cómo se va a marchar y cómo le va a dejar a ese paciente cuando va a su domicilio otra vez. Me ha encantado escuchar que, bueno, el mundo de la asistencia sanitaria está compuesto por muchos profesionales y es cierto que los trabajadores sociales son una categoría profesional que está adquiriendo cada vez más importancia por la necesidad que cubre, sobre todo cuando se llega a los hospitales,
porque, bueno, pues el paciente es más desconocido y en muchos centros ya se hace una valoración inicial y ese trabajador social sí que insiste mucho en esos factores, ¿no? En esos determinantes sociales del paciente cuando vuelva a su domicilio, cómo va a ir, qué compañía tiene, quién le va a poder cuidar. Entonces, bueno, me alegra mucho de escuchar ese comentario. Y luego, respecto a lo que decían, efectivamente, es un acierto el que las historias clínicas contengan esos determinantes sociales, porque ahora mismo si tú vas a una historia, los campos prefijados pues son antecedentes familiares, personales, diagnóstico, tratamiento, pero efectivamente esos espacios que sabemos que son tan necesarios, bueno, pues seguramente tengamos que hacernos una adaptación porque tenemos que ir avanzando y ese sí que sería un avance importantísimo. Yo me alegro de haber escuchado también que esa propuesta está en marcha y que posiblemente, bueno, pues se pueda trabajar próximamente. Me parece fenomenal. Yo quería apuntar varias cosas, muchas de ellas repetidas. Cuando una persona, me da igual que esté recién diagnosticada o ya tiene una patología, poneros ahora en el lugar de alguien que conozcáis que tiene una patología. Si no hay una comunicación entre el nivel de atención primaria y hospitalaria, tenemos un problema, porque va a acceder en cualquier punto del sistema, pero nadie sabe exactamente de dónde viene ni qué tiene. Con lo cual, esa continuidad asistencial, pero esa comunicación entre niveles, creo que es algo bastante importante. Cuando hablamos de retos en el ámbito sanitario, el principal reto es que tenemos que empezar a hablar del modelo sociosanitario, que yo creo que este es el principal reto del ámbito sanitario, que tiene que hablarse y entenderse con un modelo complejo social, porque tienen estructuras, financiaciones, soportes completamente distintos y sabemos que es muy complicado, pero y ahora mismo lo estáis mencionando todos, ¿no? Cuando una persona sale de una cirugía, ¿alguien ha hablado con atención primaria para decirle, va a salir este señor, qué atención y qué cuidados va a tener porque no tiene posibilidad de moverse durante un tiempo? ¿Quién va a gestionar esto? ¿Tiene algún tipo de prestación? ¿Algún tipo de vida? Yo esto lo estoy llevando a la vida completamente real, porque esta es la realidad de la gente, ¿no? ¿Quién suele hacer esto? Atención, trabajo social. Pero es que además hay otros perfiles, como por ejemplo terapeutas ocupacionales, que son capaces de analizarte los entornos de tu casa para ver cómo puedes hacerlo mejor para moverte mejor por tu casa. Pero es que además tienes la parte de psicología, porque cada vez tenemos, como os decía antes, ¿no? Sí, estrés crónico, después de la pandemia, creo que todo nos ha afectado un poco la pandemia, estamos un poco más tristones, pero la gente que tiene una patología crónica, que es aquella de la que sobre todo hablamos desde la plataforma de organizaciones de pacientes, estamos viendo que estamos bastante peor en general, anímicamente. Probablemente no es un tema de psicología, pero sí que hace falta esa parte de psicólogo, de cómo estás, la aceptación, el cambio de tu situación personal, de si dejas de trabajar, no dejas de trabajar, encuentras trabajo, todo eso cambia mucho. Y cambia mucho la persona y hay que tenerlo en cuenta, con lo cual creo que no solamente es esto de sanitario, sino sociosanitario, y hay un aprendizaje que creo que sacamos muy bueno y que en algunos sitios se mantiene, que durante la pandemia gente que tomaba medicación crónica que se la daban en el hospital, se la llevaban a casa. Entonces, este concepto de llevarlo a casa e incluso coordinado con atención primaria y a veces hasta con farmacia comunitaria, creo que es un modelo muy bueno y que la palabra clave es colaboración y empezar a tener el concepto de atender en el hogar y atender en la residencia. Las residencias tienen profesionales. Igual la persona que vive en una residencia no hay que llevarla a otro lado. Generará algún conflicto, seguro, porque aquí todos siempre, cuando nos pisan un callo o nos quitan una especialidad, ya estamos todos un poco quejosos, ¿no? Pero hay que ver cuáles son las mejores condiciones para atender bien a las personas. Entonces, habrá que adaptar perfiles y necesidades. Y cuando hablo del hogar, me refiero a que la gente no le gusta ir al hospital, ni líquido, que se llama ahora, ni sólido. La gente no quiere ir al hospital, quiere que la atiendan en casa. Y este modelo que ya hemos visto que en la pandemia funciona bien, probablemente lo que va a requerir es una modificación del sistema sanitario para poder atender ese nuevo modelo que contaba antes de tanta gente con patologías crónicas que irá a más, porque la pirámide poblacional está invertida. Y luego hay un último recurso que creo que sería una cosa también muy buena en la atención primaria, tener los agentes activos de salud identificados en la atención primaria. Es decir, tengo tal gimnasio, tengo tal asociación, tengo tal centro cultural, tal centro de baile, hay este servicio de comida, de alimentación.
recursos que están en la comunidad que tú le puedas prescribir o le puedas dar a la persona para que al final consigamos superar esos pequeños retos que a veces hay muchas tiendas que tienen colaboración, que son solidarias, incluso hasta de comida, ¿no? Porque colaboran, pues yo qué sé, no me sale, bancos de alimentos, parroquias, asociaciones, organizaciones sin ánimo de lucro. Hay muchos recursos que si no se conocen, no los puedes prescribir. Y yo creo que hay un gran desconocimiento. Y la última cuestión, creo que hay que volver a reclamar que la historia clínica electrónica tiene que estar funcionando y que tiene que recoger los datos biológicos y biográficos. Habrá que determinar 7 u 8 cuestiones de nivel renta, sociales, culturales, para que estén ahí reflejados y que cuando tú leas un informe verdaderamente tengas idea de con quién estás hablando, no de qué enfermedad tiene, sino de con quién estás hablando para poder tratarlo según sus necesidades. Para terminar este bloque, quería preguntarles si hace falta más formación, por lo que respecta al profesional sanitario, en todos estos escenarios que han ido describiendo hasta ahora. Sí, yo creo que sí. La formación siempre es importante y cuanto más información y formación tengamos, mejor. Yo creo que se deben hacer más cursos, y luego no solo es aumentar el conocimiento, sino también el poner en primer plano estos determinantes sociales. Porque si a ti te doy un curso, tú ya lo vas a tener en la cabeza. No digo que luego no los tengas, pero lo vas a tener mucho más presente. Yo lo llamaría sensibilización. Sí, también. Formación, lo que tengo que decir es, yo creo que hay que sensibilizarnos. O sea, yo creo que formación académica, formación docente, siempre viene bien, pero sobre todo yo creo que es sensibilizarnos de que los determinantes sociales hay que identificarlos y hay que tenerlos siempre presentes. Y luego, bueno, pues si nos forman para cómo manejarlos mejor, pues estupendo. Pero bueno, y que siempre viene bien actualizar conocimientos, que sabemos mucho, pero que ya os digo que todo esto es la base de una persona y muchas veces se nos olvida. Nos vamos a ponerle el último tratamiento de medicina de precisión y no nos hemos parado a ver sus condiciones de vida. Entonces yo creo que hay que sensibilizarse, por supuesto, formarse y todo lo que sea actualización. Y yo creo que la asignatura todavía pendiente, que siempre lo digo, es la promoción de la salud a nivel global, la promoción y la educación en salud, que eso pues no tiene barreras ni de género, ni de edad, ni de raza, ni de nivel económico. Entonces yo creo que ahí tenemos que insistir todavía mucho, no solo a nivel de los profesionales. A los profesionales yo creo que con que nos sensibilicemos y sepamos identificarlo nos vale, pero a nivel poblacional todavía hay mucho que hacer a nivel educacional. Sí, nuestra percepción es que hay margen, bueno, como dice Montserrat, bien formación, bien sensibilización, ¿no? Yo, si recuerdo mi época de estudiante de medicina, prácticamente los determinantes sociales te decían, bueno, pues la prevalencia puede cambiar de una enfermedad en función del género o de la clase social, pero creo que también hace falta entender que los determinantes, digamos, que la manera en la que nos organizamos socialmente, políticamente, económicamente, al final genera una serie de jerarquías sociales que condicionan tu acceso a recursos que condicionan tu estado de salud. Sobre todo para no caer a veces en un elemento que yo creo que está también a veces en el debate público, ¿no? De que una persona ha enfermado porque ha tomado malas decisiones a nivel individual. Y desde nuestro punto de vista, creemos que esto es una concepción errónea. Los determinantes sociales al final condicionan tu grado de libertad y de autonomía en la vida y por lo tanto la probabilidad de que tú enfermes o no. Luego puedes tomar determinadas decisiones, pero en muchos casos estas decisiones están condicionadas por el entorno en el que vives. Entonces creemos que sí que hay margen para mejorar un poco la formación, no solo de que estos determinantes existen, sino cómo operan, cómo funcionan y cómo condicionan el estado de salud de las personas y desde luego también que la propia población entienda que esto existe, que cuando hablamos de vivienda no estamos hablando simplemente de tener una casa más o menos grande, sino que estamos hablando de su salud ahora y de su salud futura. Cuando hablamos de condiciones laborales no hablamos de tener un mejor o un peor trabajo, sino estamos hablando de cuestiones de salud también y esto también es importante que la población lo entienda. De acuerdo. Yo, fíjate, desde el punto de vista de los pacientes se lee de otra manera. Creo que hace falta habilidades comunicativas y lo que creo que son mal llamadas habilidades blandas. El hecho de escuchar a un paciente no es lo mismo que oír a un paciente. Y a veces los pacientes cuentan cosas
que si no tienes la capacidad y no estás entrenado para entender lo que va detrás de lo que te está contando, igual no eres capaz de entender que no tiene recursos, que vive de una manera malamente, que no tiene calefacción, con lo cual, bueno, pues los riesgos son muy grandes. Entonces, esas habilidades blandas que a veces son el lenguaje no verbal, porque nos centramos mucho en la pantalla del ordenador, en escribir, en anotar, y no estamos mirando realmente lo que hace, y a veces eso nos da una cantidad de información sobre cuestiones que no son propias de la enfermedad, sino de su forma de vivir, de su contexto en el que está en ese momento, que nos las perdemos porque no tenemos esa capacidad de aprender, de haber aprendido y tener esa comunicación accesible, porque los pacientes tenemos que entender lo que nos dicen y a veces no sabemos lo que nos dicen, porque a cualquier paciente pensar en la madre de cualquiera de nosotros, decirle, no, determinantes sociales de la salud, nos va a mirar con una cara que va a torcer el morro, porque no va a tener ni idea de lo que estamos hablando. Entonces, muchas veces nosotros tenemos claro el concepto pensando que el paciente también lo tiene claro. Y creo que este es un grave error, que tenemos que ponernos siempre en los zapatos de otra persona, mirarle con empatía y ver hasta qué punto la comunicación que yo le estoy trasladando, esa comunicación que tenemos, que debe ser bidireccional, y no siempre lo es, pero lo debe ser, la otra persona lo ha entendido, y hasta qué punto yo he sido capaz de entender de lo que él me ha dicho algo, no solo que me ha contado, sino que yo he sido capaz de ver con esas habilidades blandas, creo que mal llamadas, de escuchar, de ver. Muy bien. Vamos con el tercer bloque, que nos queda poco más de un cuarto de hora. Quería preguntarles qué políticas públicas, me quería centrar en la administración en este caso, se deberían fomentar para reducir las inequidades existentes en el Sistema Nacional de Salud. Bueno, esta es la pregunta del millón, ¿no? Porque, quiero decir, desigualdad ha existido siempre, la cuestión es que la hemos ido mitigando, ha ido variando a lo largo de las décadas, pero bueno, es la pregunta del millón, como comentaba antes. Al final, el modelo de organización social que tenemos, político y económico, genera una serie de jerarquías, ¿no? Y estas jerarquías en sí mismas son desiguales. Muchas veces cuando hablamos de desigualdad o de inequidad, hablamos de que aquellas desigualdades de salud que nos importan son aquellas que consideramos injustas, que son sistemáticas y que no están basadas en factores que no son modificables, ¿no? Y los determinantes sociales generan unas desigualdades en salud que son modificables porque no han sido iguales a lo largo del tiempo. Y esto lo digo porque nos da esperanzas, es decir, si las desigualdades no han sido iguales a lo largo del tiempo, quiere decir que se pueden implementar políticas que pueden reducir estas desigualdades y mejorar la salud del conjunto de la población y de la gente que más sufre estas desigualdades. Por retomar un concepto que decía antes, ¿no? Cuando hablaba de que la información al paciente y de la incorporación al paciente en los procesos de cuidado es un derecho, pero que tiene una serie de límites, voy a dar un ejemplo. Sabemos que la prevalencia de tabaquismo está en torno al 20%, 25%, ¿no? Una de cada 4, una de cada 5 personas fuman a diario hoy en día tabaco en España. Creo que a nadie se le escapa de aquí que el tabaco genera problemas para la salud, ¿no? En términos agudos y en términos crónicos. Por tanto, no es una mera cuestión de que la gente sepa o no qué cosas afectan a su salud, que evidentemente es un derecho, sino entender los mecanismos por los cuales las personas, y de manera desigual, siguen enfermando, siguen teniendo una exposición a factores de riesgos desiguales. Por eso desde el Ministerio estamos impulsando alguna serie de políticas que van encaminadas a esta idea de salud en todas las políticas o de ir más allá del sistema sanitario, como puede ser las modificaciones que tienen que ver con la ley antitabaco del 2005, ¿no? De ampliar los espacios sin humo, o como la que aprobamos recientemente que ha ido al Congreso, que es la de alcohol y menores, ¿no? Para reducir la exposición de las personas menores de edad al patrocinio, a la publicidad del alcohol, que al final normaliza un consumo que ellos cuando llegan a una determinada edad ven como atractivo y ven como normalizado y por lo tanto algo a lo que quieren aspirar, ¿no? Entonces este tipo de políticas que no se centran en el sistema sanitario, son políticas de salud que buscan mejorar la salud de la población y que tienen un cierto enfoque de lo que decía antes, de universalismo proporcional, ¿no? Porque hay cierta vocación en estas leyes de énfasis en grupos sociales determinados que pueden tener peores consecuencias para la salud en este sentido. Quería preguntar... Sí, adelante, María Isabel. Bueno, yo quería hacer un comentario, porque claro, yo en las preguntas anteriores me ha encantado participar, pero es que ahora me siento obligada a participar como administración, ¿no? Yo creo que debemos estar contentos con el Sistema Nacional de Salud que tenemos, porque es un sistema universal
es un sistema que tiene una garantía con la cartera básica y común de servicios para todas las comunidades, pero sí que es cierto que si te fijas y observas un poco la situación en las distintas comunidades es diferente. Yo creo que esta situación, claro, responde un poco a la diferencia de la cartera que tenemos complementaria. Y esa cartera complementaria a mí me parece bien que se establezca un poco, pero en función de las peculiaridades del territorio, no en función de una situación que realmente debería ser equitativa. Y me vais a permitir que os ponga un ejemplo reciente. Tuvimos la oportunidad, pues en Cantabria, de ir a ver un documental que se titulaba La vida en una gota. Yo no sé si vosotros lo habéis visto. Hay una asociación de enfermedades raras que ha grabado este documental y ahí en eso lo que se veía era un poco la situación de dos niñas que habían nacido en dos entornos de dos códigos postales diferentes. Y entonces, ¿cómo había sido su situación y su desarrollo en la vida? La una había tenido la oportunidad de que se le hiciese un diagnóstico neonatal de esa enfermedad y la otra no. Entonces, a mí esas cosas, de verdad que tú lo ves como ciudadana, como madre, como persona, ves esas cosas y dices, bueno, a mí me parece que hay aspectos muy concretos que sí que se deberían tener en cuenta. Y yo creo que este sería un aspecto a poder tener en cuenta, que lo que sean actuaciones que sabemos que van a beneficiar a la ciudadanía, eso tiene que formar parte un poco de esa cartera común y básica de servicios. También les quería preguntar cómo afectan estos determinantes sociales a las estrategias de prevención y, por ejemplo, a otro campo bastante importante como es el de las enfermedades infecciosas. Bueno, yo creo que un tema candente es el calendario vacunal. Si hemos hablado que tenemos 17 calendarios vacunales en España. Entonces, muchas veces los profesionales no lo entendemos, porque en Navarra se vacuna de unas cosas y en La Rioja se coge y se vacuna de otras, ¿no? Nosotros creemos, y creo que es fundamental, hacer un calendario vacunal para todo el Estado, que ya hay un base, pero que cada uno luego hace sus cuestiones y sus vacunas de cada comunidad autónoma, ¿no? Y eso, evidentemente, eso va a influir en el desarrollo de futuras enfermedades, y también va a hacer que el estado de salud en esas enfermedades estén condicionados según el estado vacunal. Evidentemente los determinantes condicionan mucho las enfermedades infecciosas, el estado de salubridad, el estado de tu vivienda, el estado del agua, pues ya lo hemos visto ahora con las catástrofes y lo vamos a seguir viendo con el cambio climático, condiciona mucho las enfermedades infecciosas. Eso creo que todos lo tenemos claro y bueno, pues habrá que hacer campañas de prevención, pero bueno, tenemos que actuar con lo que tenemos ahora, que es que las personas, nuestros compañeros, viven en unas condiciones, otros viven en otras y unos van a ser más propensos a poderse infectar que otros, pero por las mismas condiciones de su vida. Yo también quería insistir un poco en que yo creo que hay que hacer campañas de prevención, de promoción, pero muchas veces pues yo creo que con feedback, porque muchas veces no tenemos luego retorno de todas las estrategias y tenemos la sensación de que muchas veces no son efectivas. Entonces yo creo que también habría que hacer una evaluación continua de cada campaña que hacemos para ver si es realmente rentable o no. Y sí que es verdad que tenemos 17 realidades distintas, pero bueno, también cada área geográfica tiene también sus connotaciones, ¿eh? Y yo creo que tampoco vale para todos café, pero bueno, en el caso de la vacunación evidentemente estoy de acuerdo, puesto que es la medida preventiva por excelencia, ¿no? Pero bueno, yo creo que es lo que dijo antes Mario, cada área geográfica tiene unos condicionantes, unas condiciones específicas y no vale para todos el mismo traje.
Sí, o sea, yo creo que el ejemplo de cómo afectan los determinantes a las enfermedades infecciosas lo tenemos con la pandemia recientemente. Yo recuerdo que en aquella época trabajaba en el hospital de Vallecas y llamé a un paciente que había dado positivo para SARS-CoV-2 y le llamé para hacer las indicaciones de, bueno, ante síntomas de alarma acuda al sistema sanitario e intente aislarse, no tener contacto con sus convivientes y me dijo, bueno, pero es que somos 3 familias en una casa de 50 metros, ¿no? Por lo tanto, ya solo con este ejemplo creo que podemos entender de cómo afecta a los determinantes sociales a la hora de sufrir una enfermedad infectocontagiosa. Y sobre lo que comentaba de las diferencias entre comunidades autónomas, muchas veces la población tiene la sensación de que tener 17 sistemas sanitarios es un sinsentido, pero yo creo que muchas veces pensamos digamos que lo que aplicaríamos nosotros sería lo que se aplicaría en todos, en un sistema sanitario único, por así decirlo. Yo creo que las comunidades autónomas que tienen las competencias y la autonomía para decidir determinadas cuestiones, por ejemplo, de la cartera complementaria que hablábamos, suponen también experimentos naturales a partir de los cuales podemos aprender buenas prácticas unas comunidades y otras, ¿no? Y ahí el Ministerio tiene una labor como de cohesión de aquello que tiene sentido y que tiene sentido generalizar en todo el territorio, intentar incorporarlo a la cartera básica de servicios del Sistema Nacional de Salud, ¿no? Porque puede haber situaciones epidemiológicas o situaciones particulares del estado de salud de una población que condicione la implementación o no de una tecnología sanitaria. Puede tener sentido en una comunidad y no puede tener sentido en otra, como ocurre también a nivel de países, ¿no? La prevalencia de determinadas enfermedades infecciosas no es igual a nivel de país, a nivel de comunidad autónoma y puede tener sentido en una u otra. Pero yo creo que en términos generales, o por ejemplo con los cribados neonatales que se han aprobado recientemente hasta 25, las comunidades a veces toman la delantera y es el Ministerio el que pone un poco en común aquello que funciona y aquello que tiene sentido generalizar en todo el territorio, ¿no? Podemos ser más lentos o más rápidos en esta cuestión, pero que a veces esta diversidad en los sistemas sanitarios nos permite, digamos, tener experiencias diferentes y aprender unos de otros. Ha hecho hincapié ahora en las campañas de cribado. Quería preguntaros justamente cómo habría que optimizar este tipo de campañas para conseguir una mayor participación de los colectivos más vulnerables. Isabel. Bueno, yo quería haber participado en la pregunta anterior, entonces ya enlazo, ¿no? Respecto al tema de las enfermedades infecciosas, es verdad que yo plantearía que hay situaciones diferentes. Una, pues hay actitudes ante las infecciones que conoce todo el mundo y que a veces no está dentro de nuestro hábito y nuestra costumbre. Por ejemplo, ante una infección yo creo que no hace falta que se diga que hay que ponerse una mascarilla si es invierno, si tengo un proceso respiratorio y voy a visitar a un familiar, a un centro sanitario residencial, pues lo lógico es que nos pongamos la mascarilla o que nos lavemos las manos o que protejamos nuestros estornudos con nuestro brazo, que hay cosas que yo creo que se deberían saber, pero que parece que no hemos sido capaces todavía de interiorizar como sociedad. Hay otra situación en la que yo veo que sí que existe un problema y un condicionante social importante. Desde que tenemos una vacuna efectivamente aprobada y hasta que administramos esa vacuna pasa un tiempo porque la contratación a veces es lenta. Y hay familias que se pueden permitir económicamente comprarse esa vacuna y hay otras que no se lo pueden permitir. Pues ahí en eso es verdad que las administraciones a veces no somos tan rápidas porque los procedimientos administrativos son muy largos y yo no sé cómo podríamos agilizar ese periodo para concentrarlo y que no tuviésemos que poner ahí en eso en tesitura de que el que puede se la compra y el que no. Esa es una responsabilidad nuestra. Y luego yo quería también marcar un comentario, quería hacer sobre los acuerdos marcos. Los acuerdos marcos que se hacen de compras de medicamentos que media el Ministerio con la industria y que nos viene fenomenal a las comunidades autónomas, fijan un precio máximo de compra de las vacunas. A mí me gustaría que ese precio que se fijase en los acuerdos marco fuera un acuerdo de precio de venta, porque todos somos Sistema Nacional de Salud. El mismo derecho tiene el que ha nacido en Badalona, en Jaén, en Mondoñedo o en Torrelavega. Entonces, si todos somos Sistema Nacional de Salud, que el acuerdo marco fijase precios iguales para todo el territorio del Sistema Nacional de Salud. En cuanto a los cribados, pues efectivamente necesitan los cribados unas campañas intensas de información y de difusión.
¿Cómo tenemos los cribados? Pues depende. Todos los cribados que hacemos en prenatal y neonatal yo creo que están bien porque vemos unas coberturas muy amplias, y en esto yo quiero responsabilizar y agradecer a los profesionales sanitarios y también a las asociaciones que trabajan mucho para que los cribados tengan, bueno, pues todo el protagonismo que deberían tener, y creo que todavía estamos quedándonos cortos, pero bueno, vamos en el camino. Los cribados de cáncer, pues nosotros vemos constantemente que el cribado del colorectal, pues los hombres participan menos que las mujeres y tenemos esa dificultad de llegar. En el cáncer de mama, pues vemos que las mujeres que les invitamos por primera vez acuden mucho menos que las que ya están habituadas. Es una tarea, yo creo, de información y difusión importantísima desde los profesionales, la salud pública, el ministerio. Todos tenemos que ir trabajando juntos porque tenemos margen de mejora. Se han volcado muchas ideas a lo largo de este debate. Quería preguntarles qué medidas hace falta para lograr un sistema nacional de salud más inclusivo en este sentido. Bueno, empiezo yo si queréis. O sea, yo creo que en términos generales, como decía María Isabel, y cuando hablas con representantes de otros países, digamos que el Sistema Nacional de Salud en España tendrá margen de mejora, habrá que cambiar algunas cosas, pero que en términos generales es muy bien valorado fuera y yo creo que incluso dentro también. Evidentemente tenemos retos y problemas que tenemos identificados y diagnosticados y estamos intentando mejorar la parte que nos toca en el Ministerio y la parte que toca a las comunidades autónomas, pero creo que en términos generales el Sistema Nacional de Salud que tenemos es de los más inclusivos, por así decirlo, que pueda haber a nivel mundial, ¿no? Porque en términos generales, entendedme, como que no se te pide un nivel de renta para acudir ni determinadas cuestiones, que sabemos que influyen, ¿eh? Y hay gente, por ejemplo, yo creo que la exclusión de determinados grupos dentro de la población migrante todavía a día de hoy del Sistema Nacional es un reto que queremos solucionar con la propuesta de ley de universalidad, pero que en términos generales creo que tenemos un Sistema Nacional de Salud que responde. ¿Qué se puede hacer para ser más inclusivo? Yo creo que conseguir una universalidad de facto es el primer paso, pero luego creo que necesitamos como medidas mucho más precisas y quirúrgicas para llegar a aquellos colectivos que creo que en términos generales es a los que no llegamos no como Sistema Nacional de Salud, sino como Estado, ¿no? Aquellas personas que les cuesta llegar a la administración y luego, como decía antes, y perdón por repetirme, ¿no? Pero que para que un Sistema Nacional de Salud sea más inclusivo seguramente necesitamos salud en todas las políticas que hagan la sociedad más inclusiva, no al sistema sanitario como tal, que también. Yo creo que se necesita colaboración por parte de todos los agentes que están interviniendo en este tema, tanto de los profesionales sanitarios como de las asociaciones de pacientes como de la administración, y dentro de los profesionales sanitarios todas las categorías. Yo creo que la coordinación sociosanitaria, que ya ha salido aquí, es fundamental, y yo creo que esa es la manera de llegar a un sistema equitativo y asequible y eficiente y sostenible. La colaboración, que muchas veces es quizá lo que más nos cuesta, porque es verdad que aquí hablamos todos de colaboración, pero en el día a día pues el equipo multidisciplinar en la práctica no funciona, y yo creo que esa es la manera de lograr, porque hay muchos agentes implicados por la administración, son todas las políticas, porque la salud tiene que estar en todas las políticas, y por parte de lo social, evidentemente, ahora mismo no se concibe la parte social, ya lo estamos viendo, todo está imbricado, y por parte de la sanidad, pues lo mismo. Entonces yo creo que todo pasa por la colaboración, la coordinación de todos los agentes. Me gustaría sumar, tenemos que engrasar la colaboración, porque yo creo que aciertas en ese concepto de que todos hablamos de colaboración, todos decimos que estamos dispuestos a colaborar, pero llega la hora de la verdad y la colaboración es muy complicada porque el sistema no está engrasado, porque cada uno tiene su perfil, los árboles no nos dejan ver el bosque, con lo cual, bueno, cada uno está como muy metido en lo suyo. Pero creo que hay una cuestión que nos puede ayudar a avanzar, que es medir, que tenemos muy poca costumbre de medir. Es que no medimos. Y no sabemos dónde estamos, y si no sabemos dónde estamos, no sabemos dónde vamos porque no medimos. Entonces, creo que una de las cuestiones, y esto puede ser un gran momento para empezar, es empezar a medir lo que estamos haciendo, pero no solo la medición, como suelo decir, la medición analítica del médico cuando mide lo que le interesa al médico, sino que tendremos que empezar a medir cosas que interesen a los pacientes
porque son ellos los destinatarios de todos los servicios que hacemos, tanto de salud pública, de prevención, de atención primaria, comunitaria, especializada en... Perdón, no he dicho especializada, he dicho hospitalaria, para que luego nadie me crucifique. No medimos. Entonces, si tenemos que medir, tendremos que medir qué aporta valor al usuario final. Y si lo que hacemos no aporta valor al usuario final, probablemente no estaremos haciendo las cosas del todo bien, desde luego desde la perspectiva de los pacientes, y creo que es uno de los grandes retos. Y me repito, pero que es muy importante, que no medimos las cosas. Era lo que yo intentaba decir antes con el feedback, y que hay muchas estrategias, pero no sabemos si realmente son efectivas, porque no tenemos un feedback de lo que estamos haciendo. ¿Cuáles serían? Para concluir, sería apostar por la integración salud sociosanitario, me parece que es esencial. Si no avanzamos ahí, yo creo que no vamos a llegar a avanzar en los determinantes sociales y cómo afectan la salud, y escuchar más a los pacientes. ¿Entendido? Yo creo que esa es la clave. Por terminar, reiterar lo que habéis dicho, ¿no? Hay que medir los resultados, tenemos que tener especial cuidado con la gente vulnerable, con la gente inmigrante, con la gente rural, aumentar la accesibilidad y fomentar lo sociosanitario, que es una parte importante de la salud. Y María Isabel, para finalizar, si quiere hacer una aportación. Sí, yo quería hacer alguna aportación y alguna ya se ha comentado. A mí me ha gustado mucho cuando ha dicho Montserrat que debe haber un feedback. Yo creo que en este momento en España tenemos varias estrategias encima de la mesa. Tenemos la Estrategia Nacional de Equidad en Salud, la Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención en el Sistema Nacional de Salud, tenemos la Estrategia contra la Pobreza, pero hay muchas estrategias de estas que muchos profesionales no las conocen, y luego hay que generar datos y hay que generar ese feedback a los profesionales que colaboran en superar y mejorar estas dificultades de los determinantes sociales. Yo creo que hay que incidir fundamentalmente en ese aspecto, hay que incidir en que la salud pública y la atención primaria son un poco los primeros que tienen que conocer y abordar estos determinantes sociales que pueden suponer una barrera para el ciudadano, y, por supuesto, siempre con esa coordinación con la atención hospitalaria, que es fundamental, y la sociosanitaria, efectivamente, que en algunas comunidades ya se habla de Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, porque esa pareja debe ser indisoluble y cada vez se ve como con más necesidad. Pues aquí finaliza el debate, muy enriquecedor. Muchas gracias a todos y a todas por su colaboración y su atención. Gracias. Gracias a todos.